Hola a todos, ¿me escuchan? Ya vamos a iniciar acá también. Vale. ¿Cómo va la respuesta de la gente? ¿Bien? Ahorita hay 30 conectados. En Facebook son 30. ¿Apenas son 30? ¿Vale? Ok. ¿Cuántas personas llevamos? 30. En el webinar. En Facebook, en el webinar, está checando. Nada más chequen por fin que... Eduardo. Mándeme. Dígame. Empezamos, ¿qué hacemos? Pues, O sea, le damos un par de minutos. ok. Hola amigos de 4S, ¿cómo están? Vamos a dar un minuto adicional para que más gente se pueda conectar. Siempre los temas técnicos hacen que la gente se retrase. En un minutito empezamos a platicar un poquito de las expectativas que vemos y el efecto que creemos que va a tener en este tema de real estate. Todo el tema del coronavirus. Un minuto más para empezar. Saludos a todos. Empezamos, Nacho. Ya. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Como les dijo Nacho, a los que no habían llegado, hoy vamos a hablar un poquito sobre qué expectativas vemos dentro del ramo inmobiliario, cómo vemos que se pueda comportar, qué impacto puede tener. Tenemos ahí algunas estimaciones de cómo pudiera verse este escenario dependiendo de cuánto dure con nosotros este virus, ¿vale? Entonces, empezamos un poco el cómo va a impactar o cómo va a afectar nuestra industria inmobiliaria este virus o esta contingencia. Pues vamos a hablarles un poquito de esto, ¿no? Y para toda buena plática decimos que siempre necesitamos encontrar o empezar con una historia. Y la historia de este tema, el coronavirus, empieza con alguien que decide tomarse o comerse una rica sopa de murciélago. Eso genera algo que nunca habíamos visto, un nuevo virus que entra dentro de la humanidad, se empieza a generar en China, es una historia que ya usted se sabe, y hoy en día es así como luce esta historia, ¿no? Una historia donde se ha generalizado prácticamente a nivel mundial, donde vemos prácticamente todos los países, con excepción de ciertas zonas de África, que pudiera ser el menos contagiado o el menos afectado, del resto del mundo, prácticamente todo el mundo, con una problemática importante a causa de este virus. Y entonces un mundo que empieza a tambalearse en ciertas cosas económicas porque empieza a haber ciertas zonas con las complicaciones mucho más importantes, como lo vemos en Europa, como lo vemos en China, como lo vemos en Estados Unidos, hoy en día como las zonas con esos principales contagios, ¿no? Y entonces, tomando esto, empiezan a tomarse tres caminos distintos que empezamos a ver de estos diferentes países, que también eso nos determina tres escenarios distintos que vamos a ver el cómo nos puede impactar esta crisis, ¿no? Es decir, de acuerdo a las medidas que tomaron cada uno de los países, esto genera que tengamos mayor tiempo en el virus o menor tiempo, y entonces
le llamamos o categorizamos estos 3 tipos de medidas. Las primeras, estas medidas extremas de contención, donde vemos ya países cerrando por completo fronteras desde hace mucho tiempo, o ahorita, donde se limita prácticamente nada el flujo de gente dentro de las calles, donde las autoridades empiezan a vigilar inclusive esos flujos de gente dentro de las calles, y entonces empiezan a tratar esa curva de una manera importante. Este como el caso más extremo, ponemos a China. Obviamente China se tardó en llegar hasta ese punto, sin embargo, como el país que tomó las medidas más drásticas hasta ahora. Segundo, medidas más graduales, es decir, como Corea del Sur, que tomó mejores prácticas de la salud, empezó a generar pruebas de laboratorio expeditas, sin embargo, no restringió de una manera tan fuerte como si fue en el mercado chino el flujo de gente. Y entonces, en ese caso sí se propaga el virus, pero de cierto modo también lograron alguna especie de contención. E Italia, que tarda mucho en lograr, o le llamamos control poco efectivo, concentró nada más los esfuerzos en ciertas regiones nortes, el sistema de salud se ve desbordado, se ve absorbido por esta pandemia en general, y entonces vemos hoy en día a Italia, por ejemplo, con el récord del número de muertes en un día, y que podría ser nuestro peor escenario, es decir, que nuestros gobiernos reaccionaran lo suficientemente lento para que entonces esto se convirtiera en un escenario mucho más trágico. Sin embargo, bueno, eso sabemos que pasa del otro lado del charco. Entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Que es para los que estamos en este webinar lo que realmente nos interesa. ¿Y cómo está esa última hora en Latinoamérica? Y entonces empezamos a ver aquí ya medidas de todos tipos, ¿no? Medidas restrictivas, medidas no restrictivas en algunos países. Algunos países, como ha sido el ejemplo y la gran sorpresa de El Salvador, donde el primero en cerrar fronteras en Latinoamérica, el primero en generar incentivos fiscales para su gente, puso a cuarentena a todo el país, mitigando justamente este riesgo que empieza a generar. Y vamos nosotros los mexicanos, que yo sé que en este webinar somos muchos, como el otro caso extremo, ¿no? Un gobierno federal que todavía no termina de cerrar fronteras, donde hay ciertos gobiernos estatales que ya empiezan a hacer lo suyo, y sobre todo aquellos gobiernos estatales que empiezan solos o la iniciativa privada a intentar mitigar que este virus se disperse, ¿no? Pero prácticamente tenemos de todo, Ecuador y Perú, que prácticamente a partir de las 9 de la noche está prohibido salir y están militarizadas ciertas zonas, en específico Ecuador, para restringir esta salida. Guatemala, que también tiene estas medidas específicas. Argentina, donde tiene cuarentena obligatoria y multas por ese incumplimiento. Bolivia, que empieza a cerrar fronteras. Y entonces empezamos a ver estos 3 diferentes escenarios de los que hablábamos, México siendo el que menos restricción tiene, y El Salvador pudiendo ser, o Argentina, de los que más restricción tiene. Y entonces empezamos, o eso nos determina diferentes escenarios. Entonces, ¿qué podemos esperar económicamente y en el ramo inmobiliario? Lo vamos a dividir en 2. Primero veamos económicamente y luego nos vamos pasando a cada uno de los ramos. Habíamos platicado justamente en tu webinar, Nacho, ya habíamos tenido epidemias contra la economía, ¿no? Ya habíamos tenido desde 1981, cuando el SIDA empieza a agarrar fuerza, y otras muchas epidemias que hemos tenido en los últimos años de manera importante o que han afectado a la economía. Y una de las tendencias que vemos es que después del primer mes de que empiece ese brote importante o que se convierte en esa pandemia, después del primer mes donde ya se logra un tema de contención, prácticamente las economías logran una reposición del 0.82% en sus índices del mercado de valores en general. Pero luego vemos ya que a partir del tercero y a partir de los 6 meses empieza a haber una recuperación mucho mayor en prácticamente todos los casos. Tenemos ciertas pandemias en específico, como fue el ébola, que sí le estuvo pegando al mercado prácticamente durante 6 meses, y otros casos como el H1N1, que a pesar de lo grande que fue el efecto, que se recuperó relativamente rápido. Entonces, algo que nos empieza es... Aquí algo importante, Eduardo, que complementa lo que tú dices es bien importante también entender los diferentes casos que vamos a tener o los diferentes efectos que tenemos de la gráfica que pusiste anteriormente, ¿no? Las medidas que se están tomando y ya hoy reflejadas en los diferentes países
nos da un aprendizaje bien importante que a la hora que este virus es altamente contagioso, sin nosotros ser expertos en el tema del virus, la realidad es que te dice, y el aprendizaje es que a medidas más restrictivas o a acciones menos laxas, por así decirlo, el virus se está conteniendo de cierta forma. Ahora, ¿por qué es positivo y por qué negativo sin hablar que algún país lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal? Más bien es el efecto y la duración que puede tener este efecto. ¿Por qué? Porque vemos medidas rápidas en países como Rusia, en donde prácticamente no hay casos porque fue el primer país en cerrar fronteras. Vemos el caso de Italia, en donde Italia y España fueron, digamos, mucho más lentos en su estrategia, que hoy en día cuentan con el mayor índice de casos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar y cuál es el riesgo? Que aquellos países que no hayan tomado con seriedad este tema, su efecto va a ser mucho más largo. Entonces, si El Salvador, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, si El Salvador estamos viendo que rápidamente cerró fronteras, que hizo una estrategia muy activa, está diciendo a la gente que se cuide de todo eso, obviamente su efecto va a ser menor. Sí creo específicamente que lo que están haciendo ciertos países como Brasil, que tampoco ha sido tan fuerte en sus medidas, o México, que es completamente laxo, que ha sido completamente opuesto a lo que todos los países latinoamericanos nos están diciendo, sí creo que el efecto va a ser mayor. Aquí es importante ver que, como dices tú, ¿no? Hay diferentes pandemias que han durado diferente tiempo. La realidad de las cosas es que vemos recuperaciones al mes un poco lentas, después de 3 meses tienen cierta velocidad y después de 6 meses empieza otra vez, digamos que la maquinaria empieza a funcionar, ¿no? Es un efecto de velocidad, es como un automóvil. De repente está frío el automóvil, empieza a agarrar velocidad y de repente es mucho más fácil acelerar y así es como se espera. ¿Qué tan frío va a estar ese automóvil o qué tan frío va a estar la economía? Dependiendo cuánto dura la pandemia o dependiendo qué tan rápido se empieza a crecer. Por eso para nosotros sí es importante que los gobiernos tomen medidas. Desde la posición de la empresa, no podemos decir si alguna medida no es mala, lo que sí es que hay que tomar medidas para poder acotar ese tiempo. Corea del Sur, creo que todos conocemos el caso, ha tomado medidas específicas en donde de cierta forma ha logrado, ¿cómo se llama?, retener ese efecto. China ya también lo ha hecho. De hecho, yo platicaba en el webinar pasado, que tuvimos el miércoles específicamente, en donde ellos ya están, digamos, en una siguiente etapa y ellos ya están empezando a ver de qué forma empiezan a restablecer sus actividades normales. Prácticamente estamos hablando ellos ya lograron, después de un cierto periodo de tiempo, restablecer ciertas actividades económicas. Ya China logró uno de los días con 0 contagios nuevos, y eso te empieza a determinar esa capacidad de otra vez de la economía que empiece a andar justamente como tú lo dices, ¿no? Ok. Continúa, Eduardo. Y luego empezamos a ver las principales pandemias o las que de cierto modo nos han tocado más frecuente. Yo creo que una, para el mercado mexicano, la más fuerte, el H1N1. Del H1N1 no se tienen, fíjate, los datos específicos. Hay ciertas páginas que hablan de 2.2 millones de contagiados, hay algunos que se van hasta casi 20 millones de contagiados, y de muertos existe una estimación tomando en consideración que existen otros tipos de influenza, ¿no? Entonces, pero se estima que más o menos del H1N1 hubo 284,000 muertos, considerando los 2.2 millones, o en algunos casos se va hasta 500 millones que hablan de contagiados, dependiendo de cada uno de los papers de los que hablamos. Sin embargo, algo que sí es constante es que a partir del primer mes logró una recuperación de manera importante, ¿no? El H1N1 se extendió, pero se logró controlar de una manera importante. Se tuvo una vacuna relativamente rápido cuando surgió esta epidemia, y entonces se logró controlar de una manera bastante efectiva, y económicamente se logró recuperar. En el caso del ébola en específico, si nos fijamos, no tenía tantos infectados, pero su tasa de mortalidad era sumamente alta. Sí se tardó un periodo mucho más largo para lograr justamente reactivar la economía. Sin embargo, hay una constante, y es prácticamente a partir del tercer mes ya hay una reactivación económica del mercado, y entonces empezamos a tomar como uno de los escenarios más conservadores o mejores que pudiera tener la economía, que es justamente lo que vamos a hablar ahorita un poco más adelante.
Tomando en consideración, por ejemplo, para el mercado mexicano, para que nos demos una idea de esa influenza, para el primer mes de influenza había 15,000 contagiados del coronavirus, solamente 282 para el 21 de enero. Sin embargo, para el 29 de junio, o sea, un mes después, había 70,000, igualito que el coronavirus prácticamente, pero ya luego el coronavirus ahí toma un despegue importante y sobre todo en el número de muertos. Es una de las cosas que ha hecho temblar un poquito el tema económico dentro de su país, ha sido esta tasa de mortalidad tan importante que empieza a tener si la comparamos con lo que pasaba dentro de la influenza. Segundo, que el contagio empieza a ser exponencial comparado también con lo que pasó dentro de la influenza. Sin embargo, vemos cómo la influenza a partir del primer mes logró una reactivación de la economía importante. A pesar de que en el 2009, cuando surge la influenza, estábamos en una crisis económica, una de las más importantes, una recesión económica importante que se le vino a juntar también este problema pandémico que existió dentro del mercado. Entonces, si lo tomamos como una de las cosas que estuvo más cercana en Latinoamérica o que de cierto modo inició en México y que se propagó de manera rápida para Latinoamérica, podríamos decir que este es uno de los escenarios conservadores que pudiéramos tener y que de cierto modo se apegaría mucho más a nuestra realidad que hoy en día pudiéramos vivir de aquí en adelante considerando el coronavirus, ¿no? Ahí, digamos que una de las cosas que hemos visto es, y esto un poquito para el aprendizaje que tenemos en los países de Latinoamérica, y como bien dices, Eduardo, de cierta forma el H1N1 en México tuvo un efecto económico bien importante. Más aparte, recordar que el 2009, si bien muchos de los países latinoamericanos no estaban en una crisis económica, que sí lo estaba, digamos que la principal economía de América, que es Estados Unidos, y que es motor de muchas de las economías que están en Latinoamérica. Estados Unidos sí estaba en crisis, una crisis económica importante financiera, que venía arrastrando conforme te vas yendo por toda Latinoamérica. Obviamente nosotros siendo vecinos, los mexicanos pegó mucho más fuerte, y conforme te ibas avanzando, veías como las economías no es que estuvieran en una crisis, digamos que no están en un crecimiento buoyante, o algunas sí estaban en recesión, pero en México tuvimos esa combinación de factores. Tuvimos una recesión económica, en donde la economía decreció, tuvo un porcentaje de decrecimiento importante, y arriba le metes todo este factor de H1N1 o influenza, que todavía agravó el tema de la crisis, ¿no? Entonces, para nosotros, de cierta forma, es un poco comparativo lo que pasó en México y los números que nos mostró en ese entonces. ¿Por qué? Porque, de cierta forma, el coronavirus está teniendo un efecto mundial mucho más fuerte. Entonces, esos factores externos que afectan a los países, es de cierta forma como entender lo que le pasó a México con Estados Unidos, más aparte este efecto, y pudiéramos poner como números muy similares, ¿no? Las bolsas en todo el mundo están cayendo en los países emergentes de una forma un poco más acelerada que en los países de primer mundo, y está un poco provocado por ese caos que existe a nivel mundial, ¿no? Pero creo que estos números nos pueden dar una idea de cómo pudiéramos estar, de qué nos pasó en México. Eso, de cierta forma, pudiéramos ver cómo hay países que van a tener el mismo efecto. Hoy en la mañana me tocó estar en la presentación de la ADI de Guatemala, en donde se presentó un estudio económico, haciendo ellos proyecciones de cuánto iba a crecer su país. Se estimaba, por ejemplo, que Guatemala tuviera 3.5 de crecimiento este año, y ellos están bajando el crecimiento, no recuerdo si a 1.5, todavía están proyectando crecimiento a nivel país, y eso es una buena noticia, ¿no? La buena noticia es que sí se espera que muchos países que tenían una buena dinámica sigan creciendo. Los países que a lo mejor no crecían tanto iban a crecer un poco menos, siempre y cuando este efecto se vea reflejado en 6 meses. Otra vez, creemos que las medidas que toman los países ayudan a cortar este tiempo, y entre más corto sea el tiempo, más rápido se van a poder recuperar, porque menos tiempo tendrás enfriándose la maquinaria. De cierta forma, si se enfría demasiado, va a costar más tiempo, pero como dices tú, Eduardo, después de 6 meses, los números y la recuperación que se tiene son evidentes, ¿no? Entonces, platiquemos un poquito de los números y cómo ves tú ese efecto que tuvo México y cómo lo ves, qué nos pudiera pasar.
Mira, vemos, realmente hablan de 3 escenarios. En realidad, en todos los papers y todas las estimaciones que se están haciendo hoy a nivel mundial, hablan de dos escenarios generales. El primero, donde se logra un control en 4 semanas, hablando desde la semana pasada, cuando empieza realmente este brote fuerte a nivel Latinoamérica. Entonces, ellos hablan de 4 semanas en cuarentena. Estaríamos hablando para el 15 de abril una recuperación. Y ese es el primer escenario, si se toman ciertas medidas extremas o mucho más restrictivas en los países de Latinoamérica. Y ahorita vamos a ver estimación, cómo se ven números, eso, que es el escenario del que hablamos de esta influenza, ¿no? Tomando en consideración que el tema mediático y que el tema que en todos los países ha bajado pudiera ser algo similar a lo que sucedió con la crisis del 2009, entonces que de cierto modo se comporten de una manera similar. Y un control gradual, pero no realmente fuerte, que nos pudiera extender a una cuarentena de 1 a 3 meses, entonces donde sí se empezaría a complicar un poco ese escenario económico. Sin embargo, donde también tenemos una recuperación en más un mediano plazo. Y un tema poco efectivo, que lo vemos muy poco factible, tomando en consideración que la mayoría de gobiernos ya están tomando acciones en específico, y lo vemos en prácticamente toda Latinoamérica, donde ya se están tomando acciones, donde la mayoría de países ya tienen alguna especie de cuarentena, donde están restringiendo ese flujo, pero también se habla de un escenario que todavía no se entendió en la parte médica, y es qué pasaría si los pacientes infectados se volverían a reinfectar, es decir, si no generan como esta inmunidad, y que empezara a complicarse un poquito el escenario. Nadie habla o nadie genera una estimación en específico de este poco efectivo. Nos vamos a quedar entonces en estos dos. Y esas medidas extremas, ¿qué pasaría? De 1 a 4 semanas, lo que vemos es que empezaría a generar una desaceleración de la economía generada por esa disminución en general que proyectamos a 3 meses. El primer mes mucho, pero luego eso trae, o se va permeando en general. Sin embargo, el mercado se empieza a restablecer en el segundo semestre del año, es lo que se estima. Es decir, para septiembre, octubre ya el mercado empezaría a repuntar. Tomando en consideración lo que pasó en México en la influenza, tuvimos un decrecimiento en total de todo el año del menos 2.8%, en una época donde, como lo dices, estábamos en recesión, y aparte se juntó en que nosotros fuimos el foco de esa influenza. Entonces vemos como ese peor escenario para esas 4 semanas, es decir, lo máximo que podíamos bajar es un 2.8% de recesión del PIB. Un 3.8%, Estados Unidos decreció en ese momento un 2.8%, o sea, había una crisis que ya venía de Estados Unidos, entonces el diferencial, es decir, ese tema de que nosotros tuvimos el foco pudiera representar ese 1%, sin embargo, ese veríamos el peor escenario posible en este tema de 4 semanas como máximo. ¿Cómo se vio reflejado en el ramo inmobiliario? En México bajó un 13.1% la vivienda o la colocación de créditos este año. Sin embargo, hubo un factor bien interesante, y es la vivienda en específico en las ciudades claves, hablando de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Jalisco, Quintana Roo, los estados importantes dentro del país. Ellos no tuvieron un decrecimiento, de hecho crecieron un 9.1% el número de créditos colocados. Entonces, ¿qué estamos estimando? Es que si pudiéramos tener, inclusive en nuestro peor escenario, como tú lo dices, en Guatemala ya están creciendo menos. El peor escenario es que decreciéramos algo, tomando en consideración ese peor escenario, si lo logramos controlar en 4 semanas. Sin embargo, que ciertos ramos inmobiliarios en ciudades principales no se vean afectados. Sí, no van a estar tan fuertes como el año pasado. Hay ciertas industrias que le pueden empezar un poquito más, y por ahí había una pregunta de qué industrias recomendaríamos para desarrollar, que vamos a hablar un poquito más adelante, y mañana vamos a profundizar todavía más, pero creo que le podría pegar mucho más, sobre todo a ciudades secundarias, no necesariamente a aquellas ciudades tan primarias. Claro, y creo que de cierta forma en estos 15 días se ha tenido mucha sensibilidad de lo que ha estado pasando con la presencia que tenemos a nivel México y a nivel Latinoamérica, y dentro de los diferentes países, el comportamiento que estamos viendo en diferentes ciudades, ¿no? Y lo vemos claramente en donde, de cierta forma, el desarrollador también es una temperatura de lo que pasa en la ciudad. Los desarrolladores que vemos con un poco más de miedo o un poco más de
un poco más de miedo, un poco más de cautela, son aquellos en donde vemos ciudades que no tienen tanto de desarrollo económico o que no tienen tanto producto o no están tan desarrolladas inmobiliariamente hablando. Las grandes ciudades del mundo, en este caso en Latinoamérica, van a seguir mostrando una dinámica bien importante y eso va a hacer que contrarresten de cierta forma el efecto del coronavirus con un efecto rebote, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diríamos que los países que tienen una inercia positiva arriba del 3% de crecimiento, va a bajar 1.5, 2 puntos el crecimiento, donde van a seguir estando positivos. Algunos otros países, como México, que tenían poco crecimiento con el 1% únicamente, a lo mejor estarán en un porcentaje cercano al 0%, ¿no? Estados Unidos este año se tenía calculado que creciera 2%, veremos qué pasa con este efecto. Claro. Sí, o sea, la idea es que, o lo que estamos viendo es que la mayoría de países van a crecer seguramente, sin embargo, uno o dos puntos menos de lo que tenían estimado, que es más o menos lo que vemos que este tipo de escenarios pudieran llegar a impactar. Ahí había una pregunta de qué hablamos como ciudades primarias y como ciudades secundarias. Ciudades arriba del millón de habitantes, podríamos decir en México que puede ser una ciudad primaria o esos principales urbes que hoy en día tenemos, o sea, hablando de Guadalajara, Querétaro, Puebla. Esas ciudades, de cierto modo, es más complicado que decrezcan. ¿Por qué? Porque traen un cierto poder, una cierta dinámica. Aquellas otras ciudades más pequeñas, pues pudieran sufrir un poquito más con el tema de crisis, ya que se tardan más sus economías en reactivar. Pero en general veríamos que aquellas ciudades claves, ahí hablamos de Jalisco, seguramente por Guadalajara, Querétaro, Quintana Roo, por Cancún, Nuevo León, por Monterrey, esas como las ciudades principales, ¿vale? Entonces, ese sería su primer escenario, por así decirlo, el escenario más conservador, y dentro de ese conservador nos fuimos un poquito a la tragedia, tomando en consideración ese H1N1 más la recesión. Creemos que no vamos a llegar hasta allá, pero bueno, este es el primer escenario. Dentro de ese primer escenario hay un estudio que encontramos de JP Morgan, donde hablaba de, sobre todo, la principal preocupación de si esto se alarga son las pequeñas y las medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas que decimos que tienen un cash buffer, que es cuánto dinero tienes en la cuenta para aguantar tu operación sin necesidad de que haya un ingreso. Y entonces ellos las empiezan a calificar o a clasificar por cuántos días aguantan dependiendo de la industria en promedio. Y empezamos a ver ciertas industrias que tienen que ver con el ramo inmobiliario, por ejemplo, el tema de restaurantes, que empieza a sufrir el tema de retail, que tiene 16 o 19 días específico, donde empiezan a sufrir mucho antes que otras industrias. Entonces, el primer escenario prácticamente contempla que el promedio, la mayoría de la curva de estas empresas logran sobrevivir con ese cash buffer que tienen. Sin embargo, se empieza a complicar ya en el segundo escenario cuando es más de un mes y cuando empieza a dejar de tener ingresos. Creo que es ahí donde se empieza a detonar, o estamos seguros que es ahí donde se empieza a detonar la complicación de esa economía. Es decir, ya empieza a ser cada vez más difícil, hablamos de más de 62 días, solamente el 25% de la empresa el 25% de las empresas tienen capacidad para aguantar. Entonces, ahí empieza a ser un poco más complicado esa parte. Y es justamente ese escenario 2, ¿no? Es decir, si estamos más de un mes, hablamos de 1 a 3 meses, podemos decir en promedio son 2 meses, lo estamos comparando con la crisis cambiaria del 95, donde esa crisis cambiaria del 95 representó un menos 19% de crecimiento en ese año que pasó la crisis. Ya para el siguiente año empezamos a tener una recuperación, y lo que estamos hablando con este es que el escenario lo pintan desde un punto de vista, es decir, si nos vamos hasta 3 meses, empezarán a quebrar ciertas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, lo que generará ciertos despidos dentro de la población, con un decrecimiento, sobre todo de aquí prácticamente hasta octubre, noviembre hablan, y luego empiezan a medio reactivar la economía, pero realmente hasta el segundo trimestre del año o hasta el tercer trimestre del siguiente año, del 2021, es cuando empezaríamos a recuperar de todo ese tiempo perdido que tuvimos. Este ya empezó un escenario un poquito más complicado. Para el ramo inmobiliario representó que el primer año decreció un 39, prácticamente un 40% de las hipotecas,
y para el siguiente año todavía un 13% comparado con el momento antes de la crisis. Entonces ya este empieza a ser un escenario un poquito más complicado. Sin embargo, lo que nos dicen es que pues, duraría prácticamente solamente un año, es lo que hablan las diferentes estimaciones, y tomando en consideración lo que pasaría, pues, nos podríamos ir hasta el menos 19 en el escenario más trágico de una crisis que sí tuvimos en el 95, tomando en consideración que muchas empresas pudieran empezar a quebrar debido a la gráfica que veíamos anteriormente. Hay que recordar que prácticamente el 70-80% de las empresas en los países de Latinoamérica, si no es que más, son pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen de esa bolsa para guardar dinero y entonces seguir operando durante un periodo de tiempo con muy pocos ingresos o con bajos ingresos empieza a ser complicado. Ahí tenemos, nada más tenemos algunas preguntas puntuales de nuestro chat. Vamos a ir avanzando en la presentación y después trataremos de responder cada una de ellas para darle sentido a la plática y poder poner, digamos, que un sentido. ¿No, Eduardo? Sí. Y hay muchas que se responden un poco más adelante. Hablan del mercado residencial plus, pues por el estilo, lo vamos a platicar un poquito más adelante en específico en la parte de vivienda. Ahorita estamos planteando los escenarios en general y si quieren ahorita profundizamos en la parte de preguntas y respuestas. Ok, vale. Entonces, este es el segundo escenario. Podríamos decir que es hoy en día el escenario que se está estimando el más caótico. Es decir, estaríamos un año con una recesión dentro de tanto del ramo inmobiliario como en general la economía, por justamente presionar un poco esas pequeñas y medianas empresas. Y ahorita vamos a hablar cómo justamente esas pequeñas y medianas empresas empiezan a afectar un cierto sector del mercado inmobiliario, ¿vale? Y luego hablamos de el poco efectivo, lo pongo aquí medio de broma, pero es donde todos nos convertimos en zombies por estar más de 3 meses en su casa, y como nadie queremos ver este escenario, lo vamos a pasar. Realmente esto es un tema donde se empieza a desbordar de una manera importante el sistema de salud, donde hay varios escenarios mucho más trágicos. Nadie se está yendo hasta ese escenario porque la mayoría de países están tomando ya cartas en el asunto para esta contingencia, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de aquellas industrias del ramo inmobiliario y cómo vemos que pueden empezar a impactar, ¿no? Y primero el retail, ¿no? Que uno de los más afectados sin duda es el retail. Hoy en día hay una prohibición. Inclusive en muchos de los países están cerrados prácticamente todo el tema comercial. El tema de artículos de lujo y no perecederos empieza a tomar una segunda importancia porque es un mercado que por la incertidumbre que hay en el mercado. Y el tema restaurantero que hemos hablado, o que se ha hablado, tanto Carlos Muñoz, nuestro socio, como lo hemos visto dentro del mercado, donde empieza a tener un sufrimiento importante porque la gente ya no quiere ir a comer, inclusive en la parte de delivery. Hay ciertos países donde se está empezando a sufrir de una manera importante. Entonces, retail y comercio lo vemos como uno de los más afectados. Ellos pronostican que sobre todo para los pequeños y los medianos retails, o las pequeñas y las medianas plazas donde no tienen estas tiendas tan grandes que puedan aguantar mucho tiempo, pueden ser uno de los mercados más afectados. Se estima que entre el 20 y el 30% de los restauranteros o de los restaurantes en países de Latinoamérica puedan llevar a un tema de quiebra si sobre todo pasamos a ese producto de más de un mes sin recibir un tema de ingresos. Entonces, uno de los mercados más afectados en el ramo inmobiliario y que va a haber que tener y mapear de una manera considerable o estarlo mapeando constantemente, va a tener que ser este mercado comercial. Y en ese sentido creo que más que entender que este segmento pudiera tener el mayor riesgo y no es por tratar de... el objetivo no es ser negativo, ¿verdad? Porque sino es más o menos exponer cuáles son los giros que más riesgo tienen. Entonces, en este caso, si estamos viendo que el retail tradicional es el que más riesgo tiene, es donde debemos de actuar como desarrolladores. Muchos de ustedes tienen negocios patrimoniales, centros comerciales, y creo que lo vamos a hablar un poco. Y estamos viendo que sus centros comerciales están llenos de este tipo de comercio específicamente, son los que deben de actuar. ¿A qué voy? Tienen que ser de cierta forma flexibles, porque el comercio tradicional sí va a sufrir. O sea, el comercio tradicional sin un mes de ingreso va a sufrir.
sin 2 meses de ingresos va a sufrir, sin 3 meses de ingresos seguramente va a sufrir todavía más. Entonces, como dice Eduardo, la gráfica anterior muestra cómo la curva de hasta un 25% de los negocios no te aguantan ni siquiera los 30 días de flujo. Entonces, si ustedes son dueños de centros comerciales o de espacios comerciales, tienen que empezar a ver esquemas flexibles para esos inquilinos. Me tocó tener una junta el lunes pasado con un cliente con el cual hemos trabajado un par de proyectos. Él específicamente es desarrollador de un proyecto mixto, vivienda vertical, combinado con una parte de comercio, más aparte, digamos que dentro de su estrategia de negocio tiene espacios comerciales en donde lo está rentando, y él fácilmente comentaba, oye, ¿sabes qué? Yo ya lo que hice fue específicamente a todos mis inquilinos, el mes de abril no lo van a pagar de renta. Le dije, se me hace una excelente estrategia, y analizando un poquito lo que pudiera pasar, nada más para aquellos que tienen espacios de retail. O sea, hagan un poco el cálculo de lo que pudiera pasar y qué pudiera ser más económico. Si tú hoy en día no cobras renta, te quedarías sin un mes de renta en abril, o en mayo, el mes que ustedes decidan. Ese mes de renta es mucho más económico que el día de mañana no te van a pagar la renta, ese comercio seguramente se va a ir, seguramente vamos a tener, como dice Eduardo, nos vamos a tardar de 3 a 6 meses en recuperarnos. Entonces, el poder rentar esos espacios comerciales junto con la oferta que exista, te va a llevar por lo menos 2 o 3 meses de poderlo rentar. Más aparte, seguramente se lo vas a tener que dar a alguien para que te lo rente, y vas a pagar 1 o 2 meses de comisión de venta. Entonces, el costo que tú tienes por tratar de mover esos metros cuadrados comerciales es mucho mayor, más aparte del desgaste que puede tener como empresa, que poder ser flexibles. Mañana vamos a hablar un poquito más de esa parte y de diferentes estrategias que tienen que hacer. En este caso, yo lo que les diría es, la flexibilidad es bien importante. Aquí no es para que nos alarmemos, es para que actuemos. Si vemos que ciertos comercios o ciertos giros son los más vulnerables y nuestros espacios comerciales están llenos de esos comercios, tenemos que actuar. Y a eso vamos al siguiente punto, que también lo mencionamos la semana pasada, que es el fortalecimiento del retail. O sea, es retail más entretenimiento. En algún momento esto va a dar la vuelta a la tortilla. Esperemos algún día poder volver a salir a la calle, esperemos que sea en menos de un mes para que, digamos, el efecto sea lo menos negativo posible. Y si es más de 3 meses, la realidad de las cosas es que vamos a estar bastante cansados de estar todo el día en nuestras casas. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que esto se termina, verdad? La gente, lo único que no va a querer estar es en sus casas. La gente va a querer salir a la calle, la gente va a querer experiencias, va a querer entretenimiento, va a querer pasearse, va a querer hacer muchas cosas que durante muchas semanas no pudieron hacer. Entonces, aquellos espacios o aquellos lugares que estén preparados para recibir a la gente con actividades, con entretenimiento, con eventos, con activaciones, con todo el tema de anclaje artificial, que estén listos el primer día que la gente pueda salir a las calles, son los que van a poder capitalizar eso y darle la vuelta, ¿verdad? Entonces, hay que ser flexibles en el modelo de negocio y prepararse para cuando esto termine. Entonces, si bien la gente no va a tener tanto presupuesto para gastar, porque seguramente va a haber algunos recortes, etcétera, pero eso no quiere decir que la gente no quiera gastar aunque sea un poco o quiera ir a pasar a algún lugar. Entonces, sí va a venir un rebote interesante en la parte comercial, que creo que al final se va a ver beneficiado de este efecto, ¿no? O sea, a hoy en día mucha gente dice, oye, es que el retail venía a la baja. Sí, el retail venía a la baja, en ciertos segmentos, también hay que aclarar. Mucha gente dice que el retail estaba, digamos que, en una fase de decrecimiento. La realidad de las cosas es que el retail en países como Estados Unidos sigue creciendo, nada más que el comercio electrónico también sigue creciendo y está tomando mayor proporción, pero el retail tradicional sigue creciendo en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que el ser humano nos vamos a dar cuenta que va a haber elementos o cosas que únicamente vamos a comprar vía internet. Eso es evidente, y el comercio electrónico creo que va a tener un buen empuje. Pero también nos vamos a dar cuenta que el centro comercial o estos espacios públicos, estos espacios comerciales, cumplen con una función de entretenimiento, de convivencia, de unión con el ser humano, que el comercio electrónico no va a poder tener, y creo que ahora esos espacios van a ser más valorados. Aquellos espacios que sepan retransformarse, que sepan entender esa función, son los que van a seguir vivos y van a aumentar su afluencia. Porque después de pasar, pregúntale a los italianos o a los españoles
o a los asiáticos, a los coreanos, ¿qué va a pasar el primer día que les digan pueden salir a las calles? No va a haber una sola persona en su casa, todo el mundo va a estar en la calle y los restaurantes van a estar completamente repletos porque la gente va a necesitar convivencia, ¿no? Entonces, no todo es negativo, creo que va a haber un efecto rebote, simplemente hay que prepararse para esa parte. Hay muchos negocios vulnerables. Sean flexibles, ¿no, Eduardo? Pero creo que lo va a tener sobre todo esa capitalización, aquellos proyectos o aquel comercio que viene haciendo las cosas diferentes, ¿no? Tú le decías, el día de mañana la gente va a salir y lo que va a buscar es un tema de entretenimiento, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo, y unos más que otros llevan mucho tiempo en casa, lo que va a buscar el mercado es cómo salir otra vez a un espacio de esparcimiento. En Latinoamérica, lamentablemente, para prácticamente todos los que tenemos en el webinar, no tenemos suficientes espacios públicos. ¿Cuáles son nuestros parques? Nuestros comercios, ¿no? Ahí son los lugares donde salimos a pasear, son los lugares donde salimos a distraernos, donde llevamos a nuestros hijos, a la familia en general, a pasear. Entonces, estos comercios que logren ese tema de entretenimiento, ¿no? Van a ser los que más van a captar o van a generar ese flujo, ¿no? Antiguamente no se apreciaba tanto el entretenimiento como creemos que este cambio de estar un mes o 3 semanas o 4 semanas en casa, vamos a apreciar mucho más ese tiempo de ocio o mucho más ese tiempo de esparcimiento y en lugares que realmente te generen valor. Entonces, vemos 2 ganadores, y tú lo dijiste. Uno, el tema del e-commerce. El e-commerce se viene comiendo un porcentaje importante de ese comercio tradicional, como uno de los principales ganadores ahorita que no puede salir. Y el segundo, ese comercio de retail, entertainment o retailment, que es justamente aquellos lugares donde la gente vaya a entretenerse, la gente vaya o se combinen esos 2 factores que le gusta hacer, que el comercio electrónico nunca va a lograr tener como si lo puede tener todo comercio. Entonces, son 2 puntos que debemos estar volteando a ver. Creo que son los 2 mercados que al retailer seguramente le va a pegar, pero creo que puede captar ese efecto rebote de una manera importante y recuperarse relativamente rápido. Y este e-commerce que hoy en día viene ganando fuerza importante, y creo que aquí el gran mensaje es cómo preparamos nuestros proyectos de vivienda, cómo preparamos nuestros proyectos donde hoy en día habitamos, o donde esos hogares, para que realmente logren también estar cada vez más adaptados a este e-commerce que es uno de los grandes ganadores con este tema de real estate. ¿Vale? Segundo tema, hotelería y turismo. Hotelería y turismo, bueno, esto ya sabemos, muchos de los hoteles, las principales zonas turísticas empiezan a cerrar sus operaciones. ¿Por qué? Porque según se estima, entre el 25 y 30% de ocupación es el mínimo que necesitan para llegar a punto de equilibrio. Y hay ciertas zonas donde están yendo en cero porque están cerrando, o en zonas donde todavía, por ejemplo, en el caso de Querétaro, donde hoy en día estoy, se está yendo prácticamente el 10% de la ocupación. Entonces, muchos hoteles empiezan a hacer alianzas, unos hoteles con otros, o de las mismas marcas, cadena, donde cierran 2 y se quedan con uno y toda la ocupación la pasan a uno solo, y empieza a ser una complicación importante. Empezamos a ver los principales afectados que pueden haber dentro de esta industria, sobre todo aquellos países donde dure más este tema de contingencia, China, donde surgió el tema del brote. Esto sí fue una de las cosas que lo vivimos en México. El tema de turismo tardó un poco en otra vez tomar una fuerza o una inercia porque fuimos el país de donde salió o donde brotó ese contagio. Entonces creo que aquellos países, sobre todo más en Europa, van a empezar a tener complicaciones. Eso nos abre unas puertas para Latinoamérica. Nuestros amigos colombianos que vienen creciendo de una manera importante el tema de turismo, como elegido este año como el país para viajar. Creo que Cancún, a pesar de que hoy en día tiene unas complicaciones importantes, el mercado americano lo va a volver a voltear a ver en cuanto esto pase. Y la gente va a querer salir de vacaciones. Todos aquellos que postergaron sus vacaciones de abril, tarde o temprano vamos a querer salir. Entonces sí vemos un mercado que puede tener un rebote. Yo al menos, no sé tú no sé ahí qué opinión tengas, no vemos un cambio realmente sustancial, no vemos un verdadero ganador en la hotelería o el turismo, como sí lo vemos en el resto de las industrias, pero creemos que son algunos que sí pueden volver a captar relativamente rápido ese mercado, sobre todo en Latinoamérica, y no fuimos ese foco, ¿no? De infección. Sí, aquí básicamente, y creo que digamos que el aprendizaje que tuvimos
como tuvimos el tema de influencia en México, el turismo vino abajo y obviamente dejamos de ser receptores de esa gran parte de turismo, ¿no? Lo que va a pasar o lo que nosotros creemos que pudiera pasar, más bien lo que nosotros creemos porque no sabemos que vaya a pasar, es que muchos de los destinos o estos espacios estos destinos turísticos de cierta forma pudieran replicar lo que pasó en la Riviera Maya en México, que ante esta contingencia hasta las bajas de ocupaciones, lo que pasó con el destino es que bajó precios, ¿sí? Y estuvo, digamos que, tratando de mantener las ocupaciones, bajó considerablemente los precios. En algunos casos veíamos 20 o 30% de bajas en tarifas para poder subir las ocupaciones. Entonces, el efecto inmediato va a ser una baja de tarifas en términos generales para poder recuperar la ocupación. Las ocupaciones estarán llegando a su normalidad. Se estima que en 6 meses a 1 año. La verdad es que el mercado turístico tarda 6 meses más en recuperarse que el mercado tradicional. ¿Por qué? Porque de cierta forma las vacaciones o los viajes no es un tema de primera necesidad, más secundario, es un tema más en donde tienes que liberar algunos temas de presupuesto, entonces tardará 6 meses más. La industria turística tratará de, por medio de tarifas bajas, descuentos, promociones, aunadas con las aerolíneas, bajar precios para subir ocupaciones. En el momento que las ocupaciones empiecen a llegar a su normalidad, lo que va a pasar es que van a empezar a subir tarifas y en un periodo de 1 año y medio, 2 años, veremos un mercado totalmente normal. Cambios en el largo plazo, la realidad de las cosas es que no las vemos. ¿Por qué? Porque esto no es más que, digamos que, un tema de salud que de cierta forma no vemos por qué pudiera cambiar la forma de consumir de los consumidores. Al contrario, sí creo también que al igual que el entretenimiento y al igual que, ¿cómo se llama? Los centros comerciales, los espacios públicos van a tener un rebote importante en sus visitas cuando todo este tema termine. La parte turística también, sobre todo para el segmento medio, alto y alto. Esa gente no va, digamos que esas familias no tienen tanta preocupación en cuestión de presupuesto. Entonces, el segmento medio, alto y alto en cuestión de turismo va a tener un rebote importante en un tiempo mucho menor. Digamos que el medio, ese segmento, porque el medio bajo tiene un turismo mucho más local, el medio es el que va a tardar un poquito más en recuperarse, ¿no? Pero sí, en este sentido veríamos 6 meses después o 12 meses después una recuperación en comparación con el mercado, con los demás mercados que sí se van a ver menos afectados, en este caso la hotelería y turismo sí son un poquito más. Sin embargo, hay una pregunta de aquí, de la gente que nos acompaña, y nos pregunta los mercados de second home, específicamente ciudades como Cancún, Tulum, o diferentes lugares en la Riviera Maya. En Panamá también tenemos muchos second home, Santa Marta en Colombia, algunos destinos, ¿no? Sobre todo aquellos destinos que están dolarizados, preguntan, oye, ¿qué va a pasar con las monedas en mercados emergentes, devaluándose en comparación con el dólar, ¿no? Aquí hay 2 cosas bien importantes y creo que es un efecto contrario a lo que nos pasó cuando tuvimos la recesión, o digamos, o cuando Estados Unidos tuvo la recesión del 2008-2009, en donde estos mercados turísticos tenían un gran componente del mercado americano. En algunos mercados tenemos prácticamente el 90% de los compradores eran americanos. Cae el mercado, desaparece el mercado second home, porque para ellos también desaparecen las hipotecas o los préstamos para aquellos lugares que no son Estados Unidos. Entonces, obviamente, el mercado americano primero se contrajo y segundo, prácticamente hubo un tiempo que desapareció. La gente no tenía para comprar second home de $750,000, $1 millón. Lo que sí pasó es que el mercado se redujo, no en tamaño, sino se redujo en presupuesto. ¿Qué pasa con estos americanos? Cuando se reducen, pues ya no tienen el millón porque 700,000 se los iba a prestar el banco y los otros 300,000 dólares los tenían ellos de ahorro. Entonces, el mercado de cierto producto con cierto ticket creció. Por ejemplo, en México el producto de 250, 300,000 dólares empezó a crecer porque es lo que los americanos tenían para comprar, porque ya no había crédito. Y creo que ahora va a ser un efecto al revés. El efecto va a ser inverso, ¿no? Los mercados emergentes, el mercado nacional creo que va a ir un poco a la baja,
pero a la hora que se está revaluando la moneda americana, es donde vamos a ver cómo el americano ve estos productos sumamente económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mexicano y el latinoamericano y todos los países, a la hora que venden producto en dólares, ¿sí? Van a tratar de hacer ajustes, esos precios en dólares bajarán o ajustarán precios en moneda nacional. Con la devaluación, al americano le alcanzará para un producto o más grande o más bonito o tendrá un incentivo. Y también entender que el mundo real estate, de cierta forma, en estas épocas de crisis, y lo platicaba en la mañana, te genera cierta estabilidad. Si bien es uno de los mercados más afectados en épocas turbulentas o en épocas de crisis, ha demostrado ser los mercados más estables en estas épocas. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles no pierden valor, ¿no? Lo vemos en las bolsas, lo vemos hoy en día en el oro que está cayendo, lo vemos en los fondos, vemos los tipos de cambio. Entonces, el real estate de cierta forma es una apuesta mucho más segura y de mucho largo plazo. Entonces, hoy en día creo que el americano, su moneda revaluándose, va a tener un efecto positivo y de cierta forma va a ser un efecto contrario a lo que nos pasó hace 10 años, ¿no? Es lo que más o menos creemos que pudiera pasar, a pesar de que Estados Unidos también está teniendo, digamos, cierta turbulencia económica. La economía se esperaba que creciera entre 2 y 2.5%. Para ellos es un año de elecciones. Los años de elecciones son muy movidos en cuestión de economía porque el gobierno inyecta muchos elementos para que crezca. Trump no va a querer perder, aunque hoy en la mañana escuché que ya las están a favor de Biden en contra de Trump por todo el efecto que ha tenido. Pero bueno, sería interesante ver qué va a pasar. Lo que sí creo es que el americano va a tener una oportunidad de invertir y de comprar relativamente barato, y creo que esa oportunidad, si es bien aprovechada o bien capitalizada por todos los desarrolladores, si tiene una estrategia adecuada, creo que pudiera funcionar, ¿no? Claro. Y yo creo que hay aquí también dos mercados turísticos, porque una de las preguntas era qué pasará con los destinos turísticos de trabajo, ejemplo, San Luis Potosí. Creo que ese mercado, dependiendo de si la economía se reactiva relativamente rápido, inclusive puede ser un mercado que haga un catch-up muy rápido, tomando en consideración que mucha gente no pudo viajar. Entonces, el tema de negocios se puede reactivar y entonces ese mercado pudiera volver en pie mucho más rápido este año del que hablamos. Airbnb dependerá de la zona donde se encuentre. En zonas turísticas tendrá la misma dinámica que el tema de hotelería. En zonas más de trabajo seguramente también tendrá esa dinámica, igual que la zona en específico. Creo que más depende más de la zona que del tipo de modelo de negocios. Sin embargo, pues bueno, así es como hoy en día lo estamos viendo, ¿vale? Vemos que preguntan mucho de hipotecas. Ahorita vamos al tema de vivienda. Primero pasamos rápido al tema industrial y logístico. Vemos ciertos peligros en la parte, o como de los peligros que vemos en la parte industrial, después es el tema de cierre de fronteras, una clausura de producción, sobre todo de productos de lujo. La industria automotriz en México quiere cerrar alguna de las plantas. Sin embargo, pues la problemática no la vemos hacia ellos, sino hacia las diferentes tiers, ¿no? Tier 2, Tier 3, aquellos proveedores de los proveedores de esas grandes industrias. Puede ser donde hay ahí una problemática un poquito más importante. Sin embargo, se abre una oportunidad inmensa y es aquellos países latinoamericanos empezaron a tomar un porcentaje de las exportaciones que tenía China durante la crisis. Creo que eso abre una puerta al cierto mercado latinoamericano para convertirse otra vez en el exportador hacia Estados Unidos. Creemos que este factor no va a quitar esa guerra que existe entre China y Estados Unidos, entonces puede ser ahí un tema importante o una de las áreas de oportunidad importantes para esa industria que ya le venía pegando a China desde la guerra que tenía, y ahora con este tema creemos que le puede pegar un poco más y surge un área de oportunidad bien interesante para el mercado latinoamericano. Cambios que sí vemos, el tema de implementación de robótica en ciertos procesos y automatización de esos procesos. Y se abre una industria que viene creciendo ya de una manera muy importante, es industria logística, es una oportunidad de oro. Amazon crece, el tema de enviar productos a casa crece, y con eso pudiera crecer esa industria logística, ¿no? Una de las que se pueden ver beneficiadas de una manera importante por este segmento, por esta parte de compra que surge, que ya venía siendo fuerte, pero que se empieza a volver cada vez más importante.
Creo que la parte industrial puede ser uno de los mercados menos afectados o más afectados dependiendo del periodo que dure, porque muchas de las industrias esenciales no están parando operaciones, tomando en consideración de que la industria alimenticia, cierta industria, sigue teniendo que generar alimentos para que la gente coma, entonces puede ser una de las menos afectadas, ¿no? De hecho, yo te diría que la industria, el real estate industrial, desde mi punto de vista, es el menos afectado y el que va a tener un empuje mayor en esta parte. A la hora que entendemos estas cadenas de valor integradas con diferentes países y vemos un cierre de fronteras, va a haber un aprendizaje bien importante en cada uno de los países para entender cuáles son aquellas industrias que tienen que integrar internamente o que de cierta forma su cadena de valor tiene que crecer y que no pueden depender tanto de factores externos. Entonces, ahí hará que cada país sea consciente de qué necesita y qué no necesita. También hay un factor importante que la gente no ha hablado, que eso afecta a toda Latinoamérica de una forma importante, es el tratado, el TEMEC, que la semana pasada o la semana antepasada fue ratificado por Canadá. Entonces, ya había sido, digamos que México como primer país que lo estaba empujando, pues obviamente de los 3 países, el que más lo necesita es México por su situación económica. Las cámaras de Estados Unidos ya también lo habían ratificado y nada más faltaba el último paso que era Canadá. Canadá la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, ya también lo ratificó. No fue noticia porque el coronavirus nos tenía bastante ocupados, pero eso de cierta forma ayudará a que Latinoamérica se vea beneficiado y que Latinoamérica empiece a integrarse un poco más, ¿no? De ciertos estudios que hemos visto, vemos cómo Latinoamérica, de cierta forma, la cadena, en vez de ser ciertos países que generen materias primas hacia México y México con cierta capacidad de transformación, vaya a México, más bien el corredor era muchos países de Latinoamérica, vendían a China y de China se iba a Estados Unidos. Como dices tú, China y Estados Unidos todavía no se arreglan, que a lo mejor esa situación económica pudiera cambiar significativamente si los demócratas entran al poder. De cierta forma, aunque no lo crean, con la situación actual que tenemos para Latinoamérica, creo que hay un poco más de beneficio que Trump pueda ganar. ¿Por qué? Porque Trump, de cierta forma, a la hora que tiene ciertos roces con China, sus principales proveedores son Canadá y México teniendo, digamos, sinergia y alianzas con los latinoamericanos, nos pudiéramos ver beneficiados, ¿no? Entonces, creo que la parte industrial va a ser bastante beneficiado. Creo que también el comercio electrónico y estos centros de distribución tan necesarios que tendrán un crecimiento importante verán la necesidad de ubicaciones estratégicas y creo que para todos los países en donde el comercio electrónico está creciendo de una forma importante, estos espacios tendrán que aparecer, ¿no? Sí creo que es la industria más beneficiada, aunque no creo que sea la industria que más rápido vea estos beneficios, ¿no? Claro. Y sí vemos un cambio ahí sustancial. Uno de los principales ganadores, decimos, entendemos que ahora el humano se volvió frágil ante estos virus, entonces el tema de la robótica empieza a tomar una importancia un poco mayor. Y esto nos cambia las estructuras de cómo funciona el industrial. Vemos cierta tecnología que permitiría que fuéramos, o sea, que las bodegas cambiaran en cuanto a alturas, en cuanto a resistencias, en cuanto a ciertas necesidades, en cuanto a temas de internet o ciertos temas de voz y datos. Entonces sí cambia un poco esta industria, sí vemos una industria que puede cambiar. Estoy de acuerdo en que no necesariamente va a haber el resultado tan rápido. Entonces, una de las industrias que hay que estar tomando en cuenta dentro de la parte inmobiliaria, ¿vale? Luego nos pasamos al tema de oficinas, ¿no? Y aquí hablábamos, creemos, y eso vamos a profundizar un poquitito el día de mañana, donde vamos a hablar sobre difusión o qué proyecto estar haciendo. Con este cambio que se da en el mercado, al estar tantos días en cuarentena, creemos que el mercado va a tomar en consideración ciertas cosas que alguien no hacía o surgen necesidades que antes no existían. Y alguna de ellas es esa capacidad de hacer home office, ¿no? Tiene un cierto miedo de ciertas industrias de hacer home office, aún tiene un home office forzado. Entonces, esto puede generar una cierta disminución en la necesidad de metros cuadrados el día de mañana para las oficinas, ¿no? Estas grandes empresas podrán ver que un porcentaje dentro de su gente administrativa o dentro de su gente que está dentro de la empresa
no sea necesario que esté de manera interna, entonces se abre una oportunidad súper importante, súper interesante para la vivienda, que puede tener ciertos espacios, pero una complicación para la parte de oficinas que hay que ver cómo se hace. Una afectación exponencial que pudiera ser para el mercado de los coworkings. Ya habíamos WeWork con ciertos problemas financieros. Creo que dependerá mucho de qué tanto periodo, tomando en consideración que WeWork, su principal mercado son estas pequeñas, estas medianas empresas. Si salimos relativamente rápido, creo que los coworkings pueden agarrar una fuerza muy importante, porque la gente no va a querer estar en estos espacios tan masivos y ya no se necesitará necesariamente desplazarte hasta un lugar de oficina, si no puedes estar trabajando desde un coworking. Pero dependerá de esa capacidad de ese mercado, dependerá de cómo se comporte ese mercado. Creo que a largo plazo les puede beneficiar, en el corto dependerá mucho de si ese mercado en específico aguanta lo suficiente las pequeñas y medianas industrias. Creo que en el caso específico de los coworkings, creo que se tienen que tomar sí, ciertas acciones, como tú lo decías en la parte comercial, para pues intentar mitigar este impacto, ¿no?, que pueda tener, ¿no? Y la infraestructura para el trabajo virtual creo que es el principal ganador, ¿no? Skype, este tipo de webinars, Zoom, entre otras plataformas, creo que son los ganadores de esta crisis, y que de cierto modo vemos cómo sus valuaciones están yendo mucho más arriba por este factor que está pasando. Sí. Aquí me gustaría hacer una analogía, Eduardo, del tema de los coworkings. Hay un tema que tienen que entender los coworkings de lo que está pasando hoy en día, y tiene que ver con el diseño de esas áreas. Creo que a partir de digamos, hito tan importante que de cierta forma va a cambiar la interacción, nos va a poder enseñar a cada uno de nosotros que no necesariamente necesitamos la interacción humana para poder avanzar. ¿Qué quiere decir? Las juntas presenciales, de cierta forma, se van a reducir en cierto número, toda la parte virtual va a crecer, y yo creo que los espacios que deben de pensar estos coworking es cómo fomentar esa parte. O sea, cómo fomento el uso de esas plataformas virtuales para que las plataformas realmente sean una buena solución. Espacios cerrados, espacios sin ruido, buena comunicación. O sea, si hoy en día tenemos del 100% de los metros de coworking, no es que vayamos a necesitar menos metros, más bien esos metros se van a retransformar para hacer espacios mucho más flexibles en esa parte, ¿no? Porque sí siento, y lo hemos hablado en algunas otras, y lo hemos hablado en algunas otras pláticas, la gente decía que espacios de oficina iban a desaparecer, y seguimos demandando espacios de oficinas porque la gente sí quiere verse, la gente quiere trabajar en ciertos lugares, ¿no? O sea, la gente sí necesita la interacción humana. Simplemente que la forma de trabajo, aunque tengas interacción humana, va a hacer que la gente pueda ser mucho más versátil. Necesitamos preparar esos espacios para darle mucho mayor versatilidad. Digitalización del espacio, por así decirlo, del espacio de trabajo, creo que es una de las cosas. Los grandes ganadores justamente son esas herramientas digitales. Creo que todas las empresas deberían de prepararse para esto, desde una cosa que inclusive nosotros como empresa venimos preparándonos, por ejemplo, el tema de los phone booths, para estas videollamadas internacionales, tomando en consideración que tenemos una cierta operación internacional. Sin embargo, creo que se va a volver cada vez más común, tomando en consideración que el mercado ya los forzó, ya la gente vio que se convierte mucho más productiva quedándose en un mismo lugar. Entonces va a generar una cierta iniciativa donde, a pesar de que vaya a la oficina, esas juntas se vuelven mucho más virtuales. Entonces, bien interesante el ver cómo estos espacios de coworking los volvemos mucho más digitales o más preparados para este tipo de herramientas que se van a convertir en un día a día. Hoy ya era, creo que este tema se va a exponenciar todavía mucho más, y creo que resulta el gran ganador. Estos coworkings pueden estar ahí en el limbo dependiendo de si dura mucho o dura poco esto, pero creo que el día de mañana pueden fortalecerse, y algo que dice Nacho es bien interesante, es necesitamos realmente pensar en esos espacios de coworking como espacios que realmente funcionen para esta nueva realidad dentro del mercado. ¿Vale? Hay una pregunta puntual de una de las personas que pregunta específicamente qué pasa con los coworkings pequeños o medianos locales, y qué estaría pasando, ¿no? En este caso, creo que para esos coworkings, creo que a la hora de que no puedes poner tantos espacios, lo que nosotros decimos es que
Por ejemplo, si tú tienes un coworking de 100 metros cuadrados, tienes que dejar cierto porcentaje de amenidades. Supongamos que estamos hablando del 15 o el 20%. Si eres de 100 metros, pues son 15 a 20 metros cuadrados. No es lo mismo a 10,000 metros cuadrados que 15 o 10% son 1,000 o 1,500 metros. Digamos que la sensación para el consumidor es completamente diferente. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Esos coworkings pequeños o medianos que no tienen tanta capacidad de poner metros cuadrados totales de amenidades para entretenimiento y convivencia, tienen que tener un enfoque de qué es lo que quieren hacer. A la hora que tienes un tamaño reducido, creo que tienes que tener un enfoque. Y el enfoque puntualmente es entender cuál es el tipo de coworking que quieres hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu coworking está más enfocado a gente creativa, entonces ten espacios para gente creativa. O tu coworking tiene enfoque para emprendedores de la industria de la construcción. Bueno, tienes que tener espacio para ellos. Dependiendo del enfoque de las empresas y el coworking, sí creo que debes de seleccionar para que esos 10, 15 o 20% de espacios tengan esas herramientas. Estamos hablando de espacios, no de convivencia. Estamos hablando hoy en día de espacios que fomenten la forma de trabajo que hoy estamos aprendiendo a hacer, que es una forma de trabajo mucho más virtual, una forma de trabajo mucho más dinámica, una forma de trabajo acompañado de estas plataformas. Eso es lo que creo que debe de pasar, ¿no? Si quieres, continúa, Eduardo. En la parte, ya nos vamos a la parte de vivienda, hay muchas preguntas sobre co-livings y cosas por el estilo. Mañana vamos a profundizar un poquito, Abraham y yo, en esas nuevas necesidades de vivienda. Hoy estamos viendo qué factores pudieran estar pegando y cómo pudieran estar pegando, cuáles son las áreas, los productos que vemos que menos pegan y cuáles más. Mañana es más un tema de disrupción, entonces esas preguntas las dejaré para mañana, ¿vale? Y en vivienda que vemos es, había ciertos mercados que empezamos ya a identificar con una complicación en la parte de ventas desde el año pasado, producto arriba de los 3 millones de pesos en ciertas ciudades en específico en el país, de diferentes países, hablando en dólares, producto arriba de los 150, 160 mil dólares. Cada vez empezaba a ser más complicado en el tema de ventas. Creo que ellos van a tener una afectación, sobre todo en ese producto premium, pudiera ser. Sobre todo aquellos, y algo que lo platicaba Ignacio en una de las pláticas anteriores, sobre todo aquellos productos que sean solamente de alto costo, pero no de alto valor. Creo que ahora el mercado que realmente genere valor agregado para los usuarios va a ser el que realmente vaya a salir mucho más rápido de esta crisis. Y luego va a haber una nueva percepción de la vivienda y hablamos que hay ciertas cosas que el mercado va a empezar a valorar. Estos espacios sociales realmente enfocados para su estilo de vida, estas zonas verdes que de cierto modo se empezaban a eliminar dentro de la vivienda, creo que van a tener una fuerza importante otra vez porque nos estamos dando cuenta cuando vivimos aquí. Cuando vivimos aquí 15 días que empieza a ser más importante, entonces nada más tomar en cuenta eso. Y low cost housing creo que va a ser el mercado. No sé si me perdieron, creo que se desconectó el micrófono. Si me escuchaste bien, Nacho. Continúa. Y el tema de low cost housing o la vivienda para un mercado bajo, vemos cómo se empieza a extinguir de una manera importante en ciertos mercados. Prácticamente tenemos un porcentaje muy importante de vivienda o de gente de bajos recursos, entonces hay que voltear a ver este mercado como uno de los que pueden ser principales ganadores, ¿no? Es una vivienda que hemos comprobado que es una vivienda anticrisis o contracrisis, hay que volverla a voltear a ver. Sí, creo que, como lo mencionamos al principio, ¿no? Sí es importante decir que, como tú mencionas, es lo mismo alto costo que alto valor. El mercado se va a polarizar, lo hablé en la mañana y lo hablé la semana pasada. Creo que aquí hay tres productos, ¿no? El producto de alto valor, el producto que se queda en medio y el producto low cost. Más o menos hacíamos una comparativa y hablamos de 40, 25, 30% aproximadamente cada uno de los segmentos. Y veíamos cómo el segmento medio, digamos, en donde te quedes, si no eres el más económico o no eres el de alto valor, realmente ese mercado va a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mercado va a buscar dos cosas, o sea, va realmente a invertir en algo que le genere valor, entonces ahí vienen los proyectos de alto valor,
o vienen los proyectos que son económicos, y aquí por eso el tema de low cost creo que va a empezar a activarse de una forma bien interesante, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el tipo de producto que estamos haciendo. Los productos con alto valor, no nada más en viviendas, sino también en oficinas y en todos los segmentos, realmente no se verán tan afectados. Aquellos que se queden en medio creo que sí van a sufrir bastante. Y creo que mañana vamos a hablar un poco de qué estrategias podemos hacer para mitigar toda esta parte. Sí lo quiero repetir, y lo he repetido en varios foros que he tenido, es la flexibilidad que tengamos en todos los sentidos, creo que es importante. A una de las preguntas también mencionaban el tema de co-living y cómo el mercado puede verse afectado por el tema de las interacciones humanas. Yo creo que ese efecto de la interacción humana, creo que al contrario, ¿no? Todos estos elementos o todo este tema del coronavirus, a la hora que no nos deja tener interacciones humanas, va a ser lo que más vamos a extrañar los seres humanos. Entonces, los seres humanos vamos a tener una necesidad puntual y vamos a saber lo que es no tener interacción humana, y va a ser el efecto completamente opuesto. Creo que el tema de co-living para ciertos segmentos va a crecer. ¿Por qué? Porque al final no es que sea un tema de low cost, pero el ticket total que tiene el producto va a hacer que este mercado pueda dispararse un poco, ¿no? Si bien las tasas van a bajar, había muchas preguntas de tasas de interés. La tasa de interés en los países específicamente donde más depreciación de moneda nacional o moneda local contra el dólar más efecto están teniendo, son los que están, digamos, ajustando su tasa de interés, ¿no? Vemos un Colombia con un 20-25% de depreciación, vemos un México con una tasa de depreciación importante, algunos otros países no tanto, pero todos estos países están bajando la tasa de interés, obviamente para poder contrarrestar el tema del tipo de cambio, para que los grandes capitales no se salgan, poder contrarrestar el efecto. Entonces, las tasas en general van a bajar, va a ser un tema positivo, eso va a alentar el mercado, eso va a ayudar a la recuperación. Y creo que los mercados donde no necesariamente el low cost, sino el ticket sea más económico, son los que más rápido van a despertar. Yo sí creo que el co-living, quitándonos este efecto de que no nos podemos juntar con personas, es completamente pasajero y después despertará, y creo que despertará de una forma más rápida de la que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el co-living es un producto inmobiliario para los segmentos que van creciendo en población económicamente activa. Lo platicábamos también hace una semana, existen dos segmentos que se están incorporando a la población económicamente activa, que son los centennials, que es la generación alfa, que son los que vienen después de los millennials, en donde ya toman una participación importante, cercana al 15-20% de la población económicamente activa, y que esa gente requiere producto inmobiliario. Esa gente hoy en día, con toda la incertidumbre que tenemos y después de llegando a cierta normalización, serán los productos que empezarán a buscar como medida normal de recuperación que vemos en las economías. Sí creo que más que ver algún mercado afectado, yo lo que decía y complemento contigo, Eduardo, es no creo que haya un mercado en específico que se vea más o menos afectado. Yo creo que lo que se va a ver afectado por segmento, por ciudad y por producto son aquellos productos que no generen valor. Y lo hemos repetido varias veces, ¿qué es valor? ¿Qué es diferenciación? Son aquellos productos que no saben para qué son los mejores, ¿no? Hagan un poquito la analogía que hacen las marcas de automóviles, siempre ellos escogen un valor, ¿no? Y pongamos el ejemplo de BMW, pongamos el ejemplo de Mercedes-Benz o pongamos el ejemplo de Audi, ¿no? BMW es el manejo, ser deportivo, Mercedes-Benz el tema del lujo, que se vea lujoso el automóvil, y Audi es muy claro en su propuesta de tecnología, ¿no? Entonces, cada uno tiene una segmentación perfectamente diferente y la puedes identificar en la propuesta de valor. Volvo, el tema de seguridad. Eso es lo que tenemos que entender. Los proyectos tienen que decirnos algo. Los productos tienen que decirnos algo. Tienen que tener un valor, tienen que tener una diferenciación, porque hoy en día, con tanto ruido, con tanta necesidad de mercado, ¿sí?, el que grite más fuerte es el que va a llamar la atención de los clientes. Ustedes imagínense que son 50 o 200 o millones de proyectos o productos gritándole o tratando de cazar a una persona. ¿Quién va a cazar a ese cliente? Pues el que habla más fuerte, el que tenga el mensaje más conciso, más claro, más contundente, con mayores argumentos. Entonces,
sí el mercado va a venir a la baja, sí nos esperemos no más de 6 meses complicados. La ventaja que vemos es que estos efectos generalmente después de 6 meses o 9 meses tienen una recuperación importante, y los que más rápido se van a recuperar serán aquellos que sean flexibles y que tengan una propuesta de valor. Lo platicaba también la semana pasada y decía, Hyundai en la crisis del 2009 fue una marca que vendió más automóviles. ¿Sí? Vendió más automóviles. ¿Por qué? Porque fue completamente flexible en sus etapas, en su forma de financiamiento, y te decía, no te preocupes, si tú quieres cancelar el carro, me regresa el carro al fin de la historia, en comparación con las otras marcas que no eran flexibles en ese sentido, ¿no? Entonces, la flexibilidad del modelo de negocio también tiene que ver con qué tan rápido podemos salir del mercado, ¿no? Claro. Y cuando hablas de propuesta de valor, y ahora que hablamos de low cost housing, pongo en la pantalla lo que a todo mundo se nos viene a la mente, ¿no? Pero creo que ahí hay un área de oportunidad bien interesante de hacer viviendas del futuro para este mercado. En la parte baja creo que es una de las áreas de oportunidad más interesantes justamente para generar esa propuesta de valor. Cómo nos convertimos a ese mercado que hoy en día es sumamente grande en Latinoamérica y que pocos están atendiendo. Entonces, en general, para concluir, vemos en la mayoría de mercados ciertas áreas donde hay que cuidar, donde hay que tomar decisiones, donde hay que tomar acciones, pero nada que sea, o dependiendo del periodo que dure, pudiera ser mucho menos el impacto o un poco mayor, pero todos abren unas áreas de oportunidad importantes. Dicen que en la crisis surgen las mejores ideas y las mejores empresas, entonces justamente hay que hacer eso. Tomar esos productos de valor, generar valor a nuestro cliente para lograr fidelizar la marca. Cuando el mercado justamente regrese a una normalidad, creo que se abre una oportunidad bien interesante, y eso es lo que deberíamos estar volteando a ver ahorita. Es una pequeña estimación de cómo nos pudiera ir dependiendo de los diferentes escenarios. Esperemos todos que sea el escenario 1, creemos por las medidas que se están tomando, pero depende más de cómo reaccione este tema de control del virus más que de otra cosa. Entonces, espero que les haya gustado. No sé si tú quieras concluir algo, Nacho. Por lo pronto les dejo aquí en la pantalla los otros webinars que vamos a estar teniendo, en lo que Nacho concluye, por si quieren saber qué otros webinars tendremos. Básicamente agradecerles a todos que nos acompañan. Como decíamos, no creo que haya hoy una persona que tenga una certeza de lo que va a pasar, ¿no? Eso es evidente. Aquí lo único que quisimos hacer es representarles de cierta forma lo que ha pasado en el pasado, y que nos da un marco de referencia de lo que pudiera pasar. La realidad también es que los efectos estos efectos negativos tienen repercusiones. Esas repercusiones hay que ser lo más resilientes posible de poderlas sacar adelante. Como ya vimos, hay comercios, hay industrias, hay negocios que son mucho más sensibles que otros. Creo que todos de la mano debemos de trabajar para que el efecto sea lo menos negativo posible. Pero sí es importante que cada uno de ustedes se prepare para este efecto. Si bien el efecto va a afectar a todas las empresas, tenemos que ver de qué forma le damos vuelta. Si trabajamos, planeamos y sacamos productos de valor, la realidad es que podemos ver una recuperación bastante cercana. Esperemos que este efecto, y en 6 meses estemos riéndonos de lo que pasó en el coronavirus, y que cada uno de ustedes tenga la capacidad de poder sacar adelante sus empresas. Como dice Eduardo, les agradecemos el tiempo. Mañana tendremos un webinar acerca de disrupción, ideas diferentes en tiempos de crisis, que estará participando Eduardo, liderado por Abraham Zamudio. El miércoles también tendremos otro webinar liderado por Esteban Castro, Home Office en efectivo. Y el jueves tendremos, en base a las diferentes preguntas que nos han hecho en base a la construcción, invitamos a 3 personas. Invitamos a Raúl Bernarducci de Bobis, empresa de administración de proyectos a nivel internacional, y Antonio Villarreal de Axioma, para que nos platiquen un poquito, y también invitamos a Jean de nuevo para que complemente la plática, ¿no? Va a ser un panel de discusión. Muchas de las preguntas que nos han dado hoy en día es: ¿qué hacemos con la obra? ¿La paramos, no la paramos? ¿Seguimos, no seguimos? Como ustedes saben, 4S se dedica a la parte comercial y la parte de estrategia. En la parte de construcción no somos expertos, pero sí creemos que
podemos ayudarlos en la fase de planeación. Pero después de la fase de planeación empieza la parte de construcción y creo que hay gente que nos puede complementar, nos puede dar una visión para que ustedes también tomen sus medidas en ese sentido, ¿no? Los esperamos mañana a las 5:30. Gracias por acompañarnos. Recuerden, nos pueden mandar correos a eduardo.torres@4srealestate.com, ignacio.torres@4srealestate.com o el de capacitación @4srealestate.com para que nos manden sus dudas. Acuérdense que las presentaciones están en línea, las puedan descargar. Y gracias a todos, que pasen buena tarde. Saludos. Gracias, Eduardo. Agradecemos otra vez su participación y lo seguimos esperando diario. Toda esta semana la idea es seguir teniendo sus webinars. Espero que les sigan gustando. Y si tienen alguna idea de algún tema que quieran saber en específico, si nosotros no somos expertos como en la parte de construcción, traemos a los que saben. Entonces, les agradecemos a todos por seguir acá y nos vemos el día de mañana. Dudas específicas que no han respondido, por favor, mándanos a los correos. Gracias, saludos.